Existe un tesoro verde oculto en las páginas empolvadas de la historia agrícola europea, un legado de sabores, nutrientes y resiliencia que nuestros ancestros medievales conocían íntimamente, pero que, en gran medida, hemos olvidado. En una época donde la sostenibilidad, la seguridad alimentaria y la búsqueda de una nutrición óptima vuelven a ocupar un lugar central en nuestras preocupaciones, rescatar estos vegetales olvidados de la Edad Media no es solo un ejercicio de nostalgia botánica, sino una necesidad apremiante. Estos cultivos, adaptados a las condiciones locales y sostenibles de su tiempo, ofrecen una biodiversidad invaluable y soluciones potenciales a los desafíos agrícolas y dietéticos contemporáneos. Su redescubrimiento podría enriquecer nuestra gastronomía, fortalecer nuestra salud y contribuir a sistemas alimentarios más diversos y robustos. La urgencia de su recuperación radica en el conocimiento perdido, en las variedades que podrían haber desaparecido o estar al borde de hacerlo, y en las oportunidades que representan para un futuro más verde y nutritivo. La monocultura, la globalización de los alimentos y la padronización de los sabores nos han llevado a ignorar una vasta gama de plantas comestibles que por siglos alimentaron poblaciones enteras con abundancia y salud. El esquiruelo, Sium cisarum, emerge de los registros históricos como una raíz dulce y versátil, altamente apreciada en las mesas medievales, incluso en las de la nobleza. Su sabor, que algunos describen como una mezcla entre chiribía y castaña, con un toque adocicado y amendoado, lo convertía en un ingrediente increíblemente adaptable tanto para platos dulces como salados. A diferencia de algunos de sus contemporáneos más exigentes, el esquiruelo se destacaba por su relativa facilidad de cultivo y su notable capacidad de prosperar en suelos húmedos e incluso pantanosos, una característica valiosa en una era donde la irrigación sofisticada no era una práctica común. Esta tolerancia a la humedad lo convertía en un cultivo confiable en regiones con precipitación irregular o con terrenos más bajos y encharcados, garantizando cosechas incluso en condiciones desafiantes para otras raíces. Sus múltiples raíces tuberosas, que se asemejan a pequeños dedos, crecían en cachos, facilitando la cosecha y ofreciendo una abundancia de alimento a partir de una sola planta, lo que lo tornaba económicamente viable para los pequeños agricultores y una fuente de calorías densas para las comunidades. En la gastronomía medieval, el esquiruelo se preparaba de innúmeras maneras. Podía ser hervido y servido con mantequilla o aceite, asado para realzar su dulzura natural, transformado en puré cremoso o incluso confitado con miel y especias para ser apreciado como una iguaria de postre. Su dulzura natural lo hacía un ingrediente popular para dulces, como tortas y compotas, mientras que su textura firme y levemente cerosa lo convertía en un excelente acompañamiento para carnes y pescados, absorbiendo los sabores de los temperos. El olvido del esquiruelo en la culinaria moderna es una pérdida significativa, considerando su potencial para diversificar nuestras fuentes de carbohidratos complejos y su perfil nutricional robusto, que incluye fibra dietética, vitaminas del complejo B, vitamina C y minerales como potasio y manganeso. Su contenido de inulina, un tipo de fibra prebiótica, también sugiere beneficios para la salud intestinal. Además, su reconocida resistencia a ciertas plagas y enfermedades y su capacidad de crecer en suelos menos fértiles podrían convertirlo en un cultivo valioso en sistemas agrícolas sostenibles y de bajo impacto, ofreciendo una alternativa robusta y sabrosa a las raíces más convencionales. La reintroducción del esquiruelo no solo es un acto de recuperación cultural y gastronómica, sino también una oportunidad para mejorar la resiliencia de nuestros sistemas alimentarios. Su cultivo no es complicado, requiere un suelo profundo y húmedo, preferiblemente rico en materia orgánica. La siembra se puede hacer por semilla o por división de las raíces. Una vez establecido, el esquiruelo es perenne y puede proporcionar cosechas durante varios años,
lo que lo hace aún más atractivo para la agricultura a pequeña escala y los huertos domésticos. Explorar sus variedades tradicionales, algunas de las cuales pueden tener características únicas de sabor y textura, podría abrir nuevas posibilidades culinarias y de cultivo. El apio caballar, Smyrnium olusatrum, nos habla de una época donde la frugalidad y el aprovechamiento integral de las plantas eran la norma y una necesidad ineludible. Este robusto pariente silvestre del apio moderno era altamente valorado en la Edad Media, no solo por sus hojas y tallos aromáticos, sino también por sus raíces carnosas, sus semillas especiadas e incluso sus flores jóvenes, todas ellas comestibles y ofreciendo diferentes perfiles de sabor y textura a lo largo del ciclo de vida de la planta. Su sabor, más intenso, ligeramente amargo y con notas pungentes que el apio cultivado hoy en día, aportaba profundidad y complejidad a guisados, sopas, estofados y ensaladas, actuando como un saborizante potente y una hierba medicinal. Las semillas, con un aroma resinoso y distintivo, se utilizaban como especia, molidas o enteras, para temperar panes, quesos y conservas, similar al apio silvestre o la alcarabea. Las raíces, que podían ser bastante sustanciales y fibrosas, eran hervidas, asadas o añadidas a caldos como cualquier otra hortaliza de raíz, contribuyendo con almidón y fibras. El apio caballar era también apreciado por sus propiedades medicinales, siendo considerado un digestivo y diurético natural, además de creerse que poseía propiedades depurativas, antiinflamatorias y antiespasmódicas, convirtiéndolo en un componente valioso de la farmacopea popular medieval. Se utilizaba para aliviar problemas gastrointestinales y como tónico general. Su robustez y su notable capacidad para crecer en una variedad de suelos, desde los argilosos y húmedos hasta los más secos y pobres, y su tolerancia a la sombra parcial, lo convertían en un cultivo confiable incluso en condiciones climáticas menos favorables o en locales donde otros vegetales tendrían dificultad para prosperar. Era una planta común en los jardines de monasterios y casas rurales. La progresiva especialización de la agricultura, que priorizó la producción en masa de variedades más uniformes y con sabores más suaves y menos salvajes, y la ascensión de hierbas aromáticas más fáciles de manosear y transportar, contribuyeron al declive del apio caballar. No obstante, su riqueza en aceites esenciales, como el limoneno y el felandreno, y otros compuestos bioactivos, como las cumarinas, sugiere que su reintroducción podría tener beneficios significativos tanto para nuestra salud, ofreciendo alternativas nutricionales con propiedades funcionales, como para la biodiversidad de nuestros sistemas agrícolas, al reintroducir una especie resistente y adaptable. Su cultivo es relativamente sencillo a partir de semillas, y una vez establecida la planta es perenne. Su adaptabilidad a diversos climas y suelos la hace una excelente candidata para la agricultura resiliente. Explorar las posibilidades culinarias del apio caballar, desde sus hojas frescas en ensaladas con un toque amargo pero refrescante, hasta sus semillas aromáticas en panadería y asados, podría enriquecer nuestra paleta de sabores y ofrecernos una alternativa nutritiva, robusta y llena de historia a los cultivos convencionales. Su retorno podría revitalizar la cocina de raíz y la exploración de sabores más complejos y originales. El buen Enrique, Blitum bonus Henricus, anteriormente Chenopodium bonus Henricus, personifica la sabiduría de los agricultores medievales al cultivar plantas silvestres que, por su abundancia y valor nutricional, eran transformadas en alimentos básicos y sostenibles. Esta planta perenne, que puede alcanzar cerca de 60 centímetros de altura, con sus hojas triangulares, brillantes y de color verde oscuro, es similar a la espinaca en su uso culinario, siendo una fuente importante de hojas verdes durante la primavera y el verano, y hasta el otoño en algunas regiones, ofreciendo un suministro constante de vegetales frescos. Su sabor,
Aunque ligeramente más fuerte, terroso y con un toque de amargor que la espinaca, era agradable y versátil, prestándose para ser cocinado al vapor, hervido, refogado con ajo y aceite, o añadido a guisados, sopas y tartas, donde su robustez permitía que mantuviera su textura sin deshacerse fácilmente. Lo que tornaba particularmente valioso el buen Enrique era su notable facilidad de cultivo. Prosperaba en suelos pobres, perturbados e incluso en fendas de muros, de ahí su nombre popular en algunas lenguas como espinaca de muro o hierba grasa. No exigía cuidados intensivos ni fertilizantes específicos, lo que lo convertía en un cultivo ideal para pequeñas huertas y sistemas agrícolas de subsistencia, donde los recursos eran limitados. Además de sus hojas, los brotes jóvenes del buen Enrique también eran comestibles, ofreciendo una textura tierna y un sabor delicado, similar al del espárrago, y podían ser recolectados y preparados como tales en la primavera. Desde el punto de vista nutricional, el buen Enrique es una fuente excelente de hierro, incluso superior a la espinaca en algunos estudios, así como de vitamina C, vitamina K, calcio y otros minerales esenciales, además de proteínas. Su alto valor nutricional lo convertía en un componente vital de la dieta campesina, proporcionando nutrientes cruciales para la salud en una época con acceso limitado a una dieta variada. Su perenidad es otra ventaja significativa. Una vez establecido, puede proporcionar cosechas durante muchos años sin la necesidad de resiembra anual, reduciendo el trabajo y contribuyendo a la sostenibilidad del huerto. El declive del buen Enrique se relaciona con la popularización de la espinaca y otras hojas verdes cultivadas de forma más intensiva y con variedades de mayor rendimiento en la agricultura moderna, que priorizó la uniformidad y el volumen sobre la diversidad y la resiliencia de las plantas. Sin embargo, su resistencia, valor nutricional y facilidad de cultivo lo convierten en un candidato ideal para su reintroducción en huertos domésticos, jardines comestibles y sistemas agrícolas diversificados que buscan la autosuficiencia y la resiliencia. Su capacidad para crecer con poca intervención lo hace perfecto para jardineros principiantes o para aquellos que buscan opciones de bajo mantenimiento y alto rendimiento nutricional. La salsifí o barba de cabra, Tragopogon porrifolius, nos revela la inventiva medieval para encontrar sustitutos vegetales a los alimentos de origen animal, especialmente durante los periodos de abstinencia religiosa como la Cuaresma, cuando el consumo de carne era prohibido. Esta raíz larga y delgada, de piel oscura, casi negra, y carne blanca y lechosa que exuda una savia blanca al cortarse, desarrollaba un sabor dulce y ligeramente similar a la ostra o al espárrago al ser cocinada. Esta característica la convirtió en un apreciado pescado de pobre, o ostra vegetal en la cocina medieval, utilizada en sopas cremosas, guisos sustanciosos y asada como plato principal, a menudo servida con mantequilla o salsa. Su capacidad para imitar los sabores marinos la hizo muy popular en la cocina de los monasterios y en las dietas de Cuaresma. Tanto la raíz como las hojas jóvenes y los brotes florales de la salsifí son comestibles, ofreciendo una variedad de texturas y sabores a lo largo de la temporada. Las hojas jóvenes se podían usar en ensaladas, mientras que los tallos florales se podían cocinar como espárragos. Además de su valor culinario, la salsifí es una buena fuente de fibra, particularmente inulina, un tipo de fibra prebiótica que beneficia la salud intestinal, potasio, hierro y otros minerales, lo que la hacía un alimento denso en nutrientes para las poblaciones medievales. Su capacidad para prosperar en suelos bien drenados y su resistencia a ciertas plagas la convierten en un cultivo relativamente fácil de mantener. Un aspecto práctico importante de la salsifí es su excelente capacidad de almacenamiento. Una vez cosechada, la raíz puede conservarse en arena húmeda o en un lugar fresco y oscuro durante varios meses, proporcionando una fuente de alimento fresco y nutritivo durante los largos inviernos.
El olvido de la salsifí en la cocina moderna es lamentable, considerando su sabor único, su versatilidad y su valor nutricional. La dificultad de pelar la raíz, que exuda una savia pegajosa, y la preferencia por raíces más comunes como zanahorias y patatas contribuyeron a su declive. Sin embargo, su reintroducción podría enriquecer nuestra dieta con una alternativa vegetal sabrosa y saludable, y también contribuir a la diversidad de nuestros sistemas alimentarios. Su cultivo requiere un suelo profundo y suelto para que la raíz se desarrolle bien, y se siembra directamente en el suelo en primavera. Experimentar con las diferentes partes de la planta, desde la raíz hasta los brotes florales, podría revelar nuevas y emocionantes posibilidades culinarias, desde guarniciones elegantes hasta ingredientes innovadores para sopas y purés. El níspero europeo, Mespilus germanica, nos transporta a una época donde la paciencia y la comprensión de los procesos naturales eran parte integral de la gastronomía y la apreciación de los alimentos de temporada. Esta pequeña fruta, dura, fibrosa y astringente cuando se cosecha directamente del árbol, requería un periodo de ablandamiento o podredumbre noble, conocido como bletting en inglés, para volverse dulce, blanda y comestible. Este proceso, que implicaba almacenar las frutas en un lugar fresco y seco sobre paja o heno durante varias semanas, permitía que las enzimas rompieran los taninos y desarrollaran un sabor dulce y ligeramente ácido, con notas que recuerdan a la manzana asada, la sidra, la ciruela o incluso un toque de canela. Era una alquimia natural que transformaba una fruta incomestible en una delicia. El níspero era una fruta de finales de otoño e invierno, ofreciendo un dulce manjar en una época donde las frutas frescas eran extremadamente escasas y valiosas, justo antes de la llegada de las heladas más intensas. Se consumía crudo, una vez ablandado, extrayendo su pulpa cremosa con una cuchara, o se utilizaba para hacer mermeladas, jaleas, compotas y otros conservas que proporcionaban dulzura durante los meses más fríos. También se usaba para hacer bebidas fermentadas, como sidra de níspero. El árbol de níspero, con su atractiva floración primaveral de grandes flores blancas y su follaje otoñal dorado, también tenía un valor ornamental y era comúnmente plantado en jardines de casas y monasterios. Era un símbolo de la abundancia y la finalización del ciclo de cosecha. El declive del níspero en la cocina moderna se debe en parte a la disponibilidad de frutas más convencionales que no requieren un proceso de ablandamiento, a la falta de conocimiento sobre este proceso y a su textura algo inusual para el paladar contemporáneo. La demanda de frutas de consumo inmediato y la uniformidad de la cadena de suministro relegaron al níspero a un segundo plano. Sin embargo, para aquellos que aprecian los sabores complejos, las frutas de temporada y la conexión con las prácticas culinarias de antaño, el níspero ofrece una experiencia gustativa única y una lección de paciencia. Su rusticidad y su capacidad para prosperar en suelos pobres y climas templados a fríos, así como su resistencia a la mayoría de las plagas y enfermedades comunes, lo convierten también en un árbol frutal valioso para jardines y huertos familiares que buscan la resiliencia y la diversidad. Su reintroducción no solo sería una vuelta a las raíces de nuestra gastronomía, sino también una forma de celebrar la estacionalidad y la biodiversidad en nuestros jardines. La pamplina o hierba gallinera, Stellaria media, nos recuerda que la abundancia de alimentos nutritivos a menudo se encuentra justo bajo nuestros pies, incluso en las consideradas malas hierbas. Esta pequeña planta, que crece de forma silvestre y prolífica en muchos lugares, desde jardines y campos hasta grietas en el pavimento, era una fuente valiosa y omnipresente de alimento en la Edad Media, especialmente a principios de la primavera, cuando otros vegetales cultivados eran escasos o aún no estaban listos para la cosecha. Sus hojas tiernas y sus tallos suaves, que pueden tener un sabor fresco y ligeramente dulce, similar al de la lechuga o el guisante,
podían consumirse crudos en ensaladas, aportando frescura y una textura delicada, o cocinados ligeramente al vapor, salteados o añadidos a sopas y guisos donde se deshacían rápidamente. Lo más sorprendente de la pamplina es su valor nutricional. Es una fuente excepcional de vitamina C, con hasta 7 veces más que las naranjas según algunas mediciones, lo que la convertía en un arma crucial contra el escorbuto en una dieta con acceso limitado a frutas frescas. También es rica en vitaminas A y del grupo B, y minerales como hierro, potasio, magnesio y zinc. Esta riqueza nutricional la hizo un alimento básico y un suplemento vital para la salud de las poblaciones rurales. Además de sus usos culinarios, la pamplina también tenía aplicaciones medicinales tradicionales. Se utilizaba como cataplasma para irritaciones de la piel, para aliviar la tos y como tónico general. Su facilidad de crecimiento y su abundancia en muchos entornos, su capacidad para producir múltiples generaciones de plantas en una sola temporada y su resistencia a condiciones variables la convertían en un recurso alimentario confiable, gratuito y siempre disponible para las comunidades medievales. En la agricultura moderna, la pamplina a menudo se considera una maleza a eliminar agresivamente, compitiendo con los cultivos deseados. Sin embargo, su valor nutricional y su potencial como alimento silvestre comestible merecen una reconsideración seria. Fomentar su conocimiento y su uso seguro y consciente podría proporcionar una fuente de alimento gratuita, nutritiva y accesible, y también promover una mayor conciencia sobre el valor de la biodiversidad en nuestros entornos locales, invitándonos a ver las malas hierbas con una nueva perspectiva. Su rápida propagación puede ser controlada mediante la cosecha regular, lo que también garantiza un suministro constante de hojas tiernas. La pamplina es un ejemplo perfecto de cómo el conocimiento tradicional sobre la alimentación silvestre puede complementar la agricultura convencional y enriquecer nuestra dieta y nuestro vínculo con la naturaleza. La escorzonera, Scorzonera hispánica, nos presenta otra joya de raíz olvidada, apreciada en la Edad Media por su sabor delicado y sus excelentes cualidades de almacenamiento que la convertían en un alimento vital durante los largos inviernos. Esta raíz larga y delgada, de piel oscura, casi negra y rugosa, y con una pulpa blanca lechosa que exuda una savia pegajosa al cortarse, tiene un sabor suave, dulce y ligeramente amargo que recuerda sutilmente a los espárragos, las nueces o incluso la ostra. A diferencia de otras raíces que pueden volverse fibrosas o perder sabor con el almacenamiento prolongado, la escorzonera se conservaba excepcionalmente bien durante los meses de invierno en bodegas o en arena húmeda, proporcionando una fuente nutritiva y fresca de alimento cuando otros vegetales eran limitados. En la cocina medieval, la escorzonera se preparaba de diversas maneras. Era hervida suavemente y servida con mantequilla, asada para concentrar sus azúcares, frita para una textura crujiente, o añadida a guisos y sopas donde aportaba un sabor suave y una textura tierna. Su sabor delicado la hacía adaptable a una variedad de preparaciones culinarias, desde acompañamientos simples hasta platos más elaborados. A menudo, se sumergía en agua acidulada después de pelarla para evitar la oxidación y la decoloración. Aunque popularmente se le atribuían propiedades medicinales, como la creencia de que curaba las mordeduras de serpientes, de ahí su nombre, de escorzo o serpiente, su valor principal era culinario y nutricional. Desde el punto de vista nutricional, la escorzonera es rica en fibra, especialmente inulina, que es beneficiosa para la flora intestinal, potasio, hierro, calcio, fósforo y vitaminas C y B. Su contenido de inulina la convierte en un alimento prebiótico que puede mejorar la salud digestiva. Su resistencia a ciertas condiciones de suelo, prefiriendo suelos profundos y bien drenados, y su buena capacidad de almacenamiento la convierten en un cultivo valioso para sistemas agrícolas que buscan prolongar la temporada de cosecha y reducir la dependencia de alimentos estacionales.
El olvido de la escorzonera en la cocina moderna es una pérdida, considerando su sabor único, su valor nutricional y su utilidad para el almacenamiento invernal. La dificultad de pelarla, debido a su savia pegajosa y su piel oscura, junto con la popularización de raíces más limpias como la zanahoria o la patata, contribuyeron a su declive. Sin embargo, su reintroducción podría enriquecer nuestra dieta con una raíz sabrosa y nutritiva, y también ofrecer a los agricultores una alternativa de cultivo resistente y rentable, especialmente en contextos de agricultura regenerativa. Su cultivo es similar al de la salsifí, requiriendo un suelo profundo y sin obstáculos para el desarrollo de su raíz. Es una planta perenne que puede cultivarse como anual para obtener mejores raíces. Las cebollas galesas o cebolletas perennes, Allium fistulosum, ilustran la practicidad de los agricultores medievales al cultivar plantas que ofrecían cosechas continuas con un mínimo esfuerzo, garantizando un suministro constante de un ingrediente esencial. A diferencia de las cebollas bulbosas tradicionales que se cosechan en una sola vez, las cebollas galesas son perennes, lo que significa que vuelven a crecer cada año a partir de su base, proporcionando hojas verdes y tallos tiernos durante toda la temporada, desde la primavera temprana hasta las primeras heladas del otoño. No forman un bulbo grande y distintivo como la cebolla común, sino un tallo grueso y hueco con una base ligeramente engrosada. Su sabor es similar al de las cebolletas jóvenes o los ajetes, suave, ligeramente picante y con un dulzor sutil, lo que las hace increíblemente versátiles para su uso en una amplia variedad de platos, desde ensaladas frescas y sopas reconfortantes hasta tortillas, salteados, guisos y como guarnición aromática para casi cualquier comida. Aportaban un toque de sabor a cebolla sin la intensidad de los bulbos maduros. Una de las mayores ventajas de las cebollas galesas es su resistencia al invierno. Pueden sobrevivir a bajas temperaturas e incluso a heladas intensas, y seguir proporcionando hojas verdes frescas incluso en climas fríos, cuando otras hortalizas escaseaban. Esta característica las convertía en una fuente valiosa de verdor fresco durante los meses más crudos, lo que era esencial para la dieta medieval. Su facilidad de cultivo, su naturaleza perenne, una vez plantadas requieren muy poco cuidado, y su resistencia las hacen ideales para huertos domésticos, jardines comestibles y sistemas agrícolas de baja intensidad, donde la sostenibilidad y la mínima intervención son prioritarias. Se propagan fácilmente por división de los grupos de plantas o por semillas, aunque las cebolletas tradicionales son ampliamente utilizadas hoy en día. Las cebollas galesas ofrecen la ventaja adicional de ser perennes y proporcionar un rendimiento constante, lo que reduce la necesidad de siembra anual y garantiza una fuente continua de alimento. Son también menos propensas a enfermedades que algunas variedades de cebolla. Su reintroducción en jardines y huertos no solo podría simplificar la producción de vegetales frescos, sino también proporcionar un sabor delicioso y versátil a nuestras cocinas durante todo el año. Son perfectas para bordes de jardín, como acompañamiento para otros cultivos o incluso en macetas en balcones. Su resistencia las hace ideales para quienes buscan opciones de jardinería, de bajo mantenimiento y alto rendimiento. La cenizo blanco o bledos, Chenopodium album, nos recuerda la importancia de reconocer el valor nutricional de las plantas que a menudo consideramos meras malas hierbas. Similar en uso al buen Enrique, el cenizo blanco era una fuente común y abundante de hojas verdes en la Edad Media. Crece fácilmente en una variedad de suelos, desde arenosos hasta arcillosos, y climas, y sus hojas tiernas, que a menudo tienen una fina capa blanquecina en el envés, de ahí el nombre cenizo. Tienen un sabor suave, ligeramente terroso y ligeramente salado, similar al de la espinaca o la acelga joven. Es una de las malas hierbas,
más ampliamente distribuidas en el mundo, y su abundancia la hacía un recurso alimentario confiable. Lo que hace notable al cenizo blanco es su impresionante perfil nutricional. Es una excelente fuente de proteínas, incluso más que el repollo en peso fresco, hierro, más que la espinaca, y calcio, más que la col rizada, además de vitaminas A, C y K, y otros minerales como el potasio y el manganeso. Estas cualidades lo convertían en un alimento crucial, especialmente durante periodos de escasez o hambruna, proporcionando una base nutricional sólida cuando las cosechas fallaban. Todas las partes aéreas jóvenes de la planta son comestibles y se pueden cocinar de la misma manera que la espinaca, hervidas, salteadas o utilizadas en sopas, guisos, tortillas y gratinados. Las semillas también son comestibles y nutritivas, aunque requieren una preparación adecuada, como el remojo y la cocción, para eliminar cualquier saponina presente, lo que las hace similares a las de la quinoa, su pariente cercano. En la agricultura moderna, el cenizo blanco se considera una maleza competitiva que puede reducir los rendimientos de los cultivos comerciales, lo que ha llevado a su erradicación. Sin embargo, su valor nutricional y su omnipresente abundancia sugieren que podría ser un recurso alimentario subestimado que merece ser reevaluado. Promover su identificación y su uso seguro y consciente, evitando plantas tratadas con pesticidas, podría proporcionar una fuente de alimento nutritiva y accesible, y también fomentar una perspectiva más amplia sobre el potencial alimentario de las plantas silvestres y la agrobiodiversidad. Su resistencia y facilidad de crecimiento lo hacen ideal para la permacultura y sistemas de agricultura natural, donde se valora la capacidad de una planta para crecer con poca intervención humana. El levístico, Levisticum officinale, nos introduce en el mundo de las hierbas aromáticas olvidadas que no solo aportaban sabor y profundidad a la cocina medieval, sino que también eran apreciadas por sus usos medicinales y propiedades curativas. El levístico es una planta perenne alta y robusta, que puede alcanzar hasta 2 metros de altura, con hojas grandes, brillantes y profundamente lobuladas y tallos huecos. Desprende un aroma intenso y complejo, similar a una mezcla concentrada de apio, perejil y un toque de anís o levadura, lo que le valió el sobrenombre de hierba del caldo o Maggi herb en algunas culturas por su capacidad para realzar los sabores salados. Todas las partes de la planta son comestibles y tienen usos culinarios distintos. Las hojas se utilizan para aromatizar sopas, guisos, estofados, ensaladas, salsas y caldos, aportando un sabor umami distintivo. Los tallos huecos se pueden cocinar como el apio, ya sea crudos en ensaladas o cocidos en guisos. Las semillas se utilizan como especia, molidas o enteras, para panes, quesos, adobos y encurtidos. Las raíces tienen un sabor aún más fuerte y concentrado, y se pueden usar con moderación en sopas o tónicos. En la Edad Media, el levístico era apreciado no solo por su sabor robusto y su capacidad para mejorar el paladar de platos sencillos, sino también por sus propiedades medicinales. Se utilizaba como diurético, digestivo, carminativo, para aliviar gases y para tratar problemas respiratorios y afecciones renales. Era una hierba común en los jardines de monasterios y boticas. Su facilidad de cultivo y su naturaleza perenne, una vez plantado puede vivir durante décadas, lo convertían en una adición valiosa y de bajo mantenimiento a los jardines de hierbas, proporcionando un suministro constante de sabor y medicina. Aunque el apio y el perejil son hierbas comunes en la cocina moderna, el levístico ofrece un sabor más intenso y complejo que puede enriquecer una variedad de platos, aportando una profundidad que ninguna otra hierba puede igualar. Su sabor potente significa que debe usarse con moderación, pero una sola planta puede proporcionar suficiente aroma para una familia. Su reintroducción en nuestros jardines y cocinas no solo podría proporcionarnos una alternativa aromática y sabrosa a las hierbas más convencionales, sino también recordarnos el valor de las hierbas perennes
en un sistema alimentario sostenible y el legado de la herbolaria tradicional. Es una planta que merece un lugar prominente en los jardines de hierbas contemporáneos. La hierba de los canónigos o valeriana menor, Valerianella locusta, nos presenta una hoja verde tierna y nutritiva que era particularmente apreciada en la Edad Media, especialmente durante los meses de invierno, cuando otras opciones de ensalada fresca eran escasas. Esta pequeña planta forma rosetas compactas de hojas suaves, redondeadas y de color verde oscuro, con un sabor delicado, ligeramente dulce y con un toque a nuez, lo que la hacía muy agradable al paladar. A diferencia de muchas otras lechugas y hojas verdes que no toleran bien el frío, la hierba de los canónigos es notablemente resistente a las bajas temperaturas e incluso a las heladas ligeras, y puede cultivarse o recolectarse en el campo incluso en invierno, proporcionando una valiosa fuente de vitaminas y minerales frescos en una época donde los vegetales eran limitados y las dietas podían ser deficientes. Era comúnmente consumida en ensaladas por su sabor suave y su textura tierna y mantecosa, a menudo mezclada con otras hierbas más fuertes o con aderezos simples de aceite y vinagre. Su sabor delicado la hacía apta para ser el ingrediente principal de ensaladas. Desde el punto de vista nutricional, la hierba de los canónigos es sorprendentemente rica en ácidos grasos omega 3, algo inusual para una hoja verde, hierro, vitamina C, vitamina B6, potasio y beta-carotenos. Este perfil nutricional la convertía en un alimento valioso para mantener la salud en invierno. Su facilidad de crecimiento se siembra directamente en el suelo y es poco exigente en cuanto al tipo de suelo. Y su resistencia al frío la convierten en una excelente opción para huertos de invierno, para prolongar la temporada de ensaladas y para aquellos que buscan autosuficiencia alimentaria en climas templados. Aunque algunas variedades de hierba de los canónigos todavía se cultivan hoy en día, especialmente en Europa y en mercados especializados, su popularización no es tan amplia como otras lechugas y hojas verdes que dominan los supermercados. Su declive se relaciona con la industrialización de la agricultura y la disponibilidad de variedades de lechuga de crecimiento más rápido y mayor rendimiento comercial. No obstante, fomentar su cultivo y consumo podría proporcionarnos una fuente de ensalada nutritiva y resistente, especialmente en climas fríos, y también enriquecer nuestra paleta de sabores con su delicado toque a nuez. Es una opción excelente para jardines pequeños, macetas o cultivos de sucesión, ya que su ciclo de vida es relativamente corto, permitiendo múltiples cosechas. La hierba de Santiago o tanaceto, Tanacetum vulgare, nos introduce en una planta con una larga y compleja historia de usos tanto culinarios como medicinales, aunque con importantes precauciones debido a su potencial toxicidad en grandes dosis, lo que llevó a su gradual abandono como alimento. En la Edad Media, las hojas jóvenes y las flores, con forma de pequeños botones amarillos, del tanaceto, se utilizaban en pequeñas cantidades para aromatizar una variedad de platos, desde tortillas y pudines, particularmente los llamados tansy cakes o tansy puddings, hasta guisos, cervezas y carnes. Su sabor es complejo y potente, amargo, especiado, con notas de alcanfor, y a veces con un toque dulce y resinoso, lo que requería un uso extremadamente cuidadoso para no dominar el plato o causar efectos adversos. El tanaceto también se utilizaba ampliamente como hierba medicinal para tratar problemas digestivos, parásitos intestinales y fiebres, aunque su uso interno era siempre con cautela. Su aroma fuerte y característico se creía que tenía propiedades conservantes y se utilizaba para aromatizar y preservar la cerveza y el vino, además de ser un conocido repelente natural de insectos. De ahí que se plantara cerca de las casas y en los jardines para ahuyentar moscas y mosquitos, y sus hojas se usaran para envolver carnes. Debido a la presencia de tuyona, un compuesto potencialmente tóxico en grandes cantidades, que puede causar convulsiones, daño hepático y renal,
El uso culinario del tanaceto ha disminuido significativamente en la cocina moderna y no se recomienda su consumo regular. Sin embargo, en la Edad Media, su uso moderado como aromatizante era común y apreciado, basado en un conocimiento empírico de las dosis. El declive de su uso culinario se intensificó a medida que se comprendieron mejor los principios de la toxicología y se encontraron alternativas más seguras y menos problemáticas para dar sabor. Es importante señalar que cualquier intento de reintroducir el tanaceto en la cocina debe hacerse con extrema precaución y conocimiento de sus posibles efectos, bajo la guía de expertos. Sin embargo, su rica historia y sus diversos usos, como planta ornamental, repelente de insectos o incluso para fines artísticos con sus flores secas, nos recuerdan la compleja relación que las sociedades pasadas tenían con las plantas, utilizando incluso aquellas con potencial toxicidad de manera controlada para obtener sabor, beneficios medicinales o usos prácticos. El tanaceto sigue siendo una planta valiosa en el jardín de hierbas por su estética y sus propiedades repelentes, pero su consumo interno debe ser evitado por la mayoría. La col marina, Crambe marítima, nos lleva a las costas, revelando un vegetal silvestre y resiliente que era apreciado en las comunidades costeras de la Edad Media, donde era recolectado de forma natural en su hábitat. Esta planta robusta y de crecimiento lento que prospera en las playas pedregosas, dunas y acantilados marinos, y es excepcionalmente tolerante a la sal y al viento, ofrece tanto sus brotes jóvenes blanqueados como sus hojas maduras como alimento. Los brotes, que emergen a principios de la primavera y se asemejan visualmente a los espárragos o a pequeñas coles tiernas, tienen un sabor delicado, ligeramente amargo, dulzón y con un toque mineral que se considera un auténtico manjar en la alta cocina actual. Para obtener brotes más tiernos, menos amargos y con un color más pálido, blanqueados, los recolectores medievales a menudo cubrían los brotes jóvenes con arena, algas marinas o incluso macetas invertidas mientras crecían, un método similar al blanqueado del apio o el espárrago. Esto privaba a la planta de luz, evitando el desarrollo de clorofila y compuestos amargos. Las hojas maduras de la col marina también son comestibles, aunque tienen un sabor más fuerte y fibroso que los brotes, y a menudo se cocinaban de manera similar a la col rizada o las acelgas, hervidas o salteadas para suavizar su textura y sabor. La col marina es una buena fuente de vitamina C, crucial para prevenir el escorbuto en las comunidades de pescadores y marineros. Vitaminas del complejo B, potasio, calcio y hierro. Su capacidad para prosperar en ambientes costeros salinos y azotados por el viento la convierte en un cultivo excepcionalmente resistente y adaptado a condiciones difíciles, donde pocas otras plantas comestibles sobrevivirían. Su valor como planta alimentaria era inmenso en regiones costeras donde la tierra cultivable era escasa. Aunque todavía se recolecta en algunas zonas costeras de Europa y ha visto un resurgimiento en restaurantes gourmet, la col marina no es un vegetal ampliamente cultivado a nivel comercial, debido a su lento crecimiento y a la dificultad de su recolección y manejo. Su reintroducción en huertos costeros, o incluso en jardines donde se pueda replicar su entorno salino, podría ofrecer una alternativa interesante y resistente para las regiones litorales, proporcionando un sabor único y un vínculo con las tradiciones culinarias de las comunidades marítimas. Su estética robusta y sus flores blancas también la hacen una planta ornamental atractiva para jardines de bajo mantenimiento. El glasto o hierba pastel, Isatis tinctoria, es quizás más conocido por su uso como fuente principal de tinte azul en la Europa medieval, incluso antes de la llegada del índigo de plantas tropicales, que como alimento. Sin embargo, en una economía de subsistencia, se aprovechaba cada recurso, y las hojas jóvenes de la planta eran también consumidas en primavera, aunque con cierta cautela debido a su sabor amargo y picante. Se utilizaban principalmente en pequeñas cantidades en ensaladas o sopas, a menudo mezcladas con otras hierbas o vegetales más suaves para mitigar su amargor y hacerlas más apetecibles.
El glasto era un cultivo de gran importancia económica en la Edad Media, debido a la demanda masiva de tinte azul para textiles, lana, lino, etc. Campos enteros se dedicaban a su cultivo, y su procesamiento para extraer el tinte era una industria fundamental en muchas regiones. Dada su ubiquidad en los campos de cultivo de la época, su presencia significaba una fuente adicional de alimento, aunque no fuera un vegetal de primera elección, y se consumiera más por necesidad o por la disponibilidad temprana en la primavera. La planta es bienal o perenne de vida corta, con una roseta de hojas basales en el primer año y un tallo floral alto con flores amarillas en el segundo año, seguido de la producción de semillas. Las hojas jóvenes son las más adecuadas para el consumo. Es importante destacar que el uso culinario del glasto era limitado y que su valor principal residía en su capacidad para producir un tinte azul duradero e intenso, un color muy apreciado y costoso en la época. Su sabor amargo se debe a la presencia de glucosinolatos, compuestos que pueden ser beneficiosos en pequeñas dosis, pero desagradables en grandes cantidades. Su inclusión en esta lista nos recuerda cómo las plantas medievales a menudo tenían múltiples usos y cómo la necesidad impulsaba la exploración de todas sus posibles aplicaciones, incluso si eso significaba consumir partes de plantas principalmente cultivadas para otros fines. El glasto es un ejemplo fascinante de una planta multifuncional que, aunque relegada en la cocina moderna por su sabor y la disponibilidad de mejores opciones, jugó un papel crucial en la economía y la cultura medieval. Su reintroducción hoy en día estaría más orientada a la recuperación de variedades históricas o a su uso ornamental, más que a su consumo masivo. Las hojas de nabo, Brassica rapa, representan un ejemplo elocuente de cómo en la Edad Media se aprovechaba integralmente la planta, sin desperdiciar ninguna parte nutritiva, en un sistema donde la eficiencia y la subsistencia eran claves. Mientras que la raíz del nabo era un alimento básico importante, fácil de cultivar y almacenar, sus hojas verdes también eran altamente valoradas por su sabor ligeramente picante, un toque de mostaza, su textura tierna cuando jóvenes y su impresionante riqueza nutricional. De hecho, en muchos casos, las hojas de nabo eran consideradas más nutritivas que la propia raíz, siendo una excelente fuente de vitaminas A, en forma de betacaroteno, C y K, así como de calcio, hierro, folato y fibra dietética. Su perfil nutricional las convertía en un superalimento oculto de la dieta medieval. Las hojas se consumían cocidas, ya sea hervidas, a menudo con un poco de grasa de cerdo para mejorar el sabor y la absorción de nutrientes, salteadas o añadidas a sopas, guisos y estofados para aportar volumen, sabor y nutrientes. Eran especialmente importantes durante los meses de invierno, proporcionando una fuente vital de vitaminas y minerales frescos cuando otros vegetales de hoja verde eran escasos. La versatilidad de las hojas de nabo y su valor nutricional las convertían en un alimento esencial para las comunidades medievales que no podían permitirse el lujo de desechar ninguna parte comestible de sus cultivos. Además, el nabo es un cultivo relativamente fácil de cultivar, que crece rápidamente y se adapta a una variedad de suelos y climas, lo que garantiza una producción abundante tanto de raíces como de hojas. Hoy en día, aunque las raíces de nabo siguen siendo consumidas en muchas culturas, sus hojas a menudo se descartan o se consideran alimento para el ganado, especialmente en la agricultura a gran escala. Sin embargo, recuperar la tradición de consumir las hojas de nabo no solo podría reducir el desperdicio de alimentos y promover una dieta más sostenible, sino también enriquecer nuestra dieta con un vegetal nutritivo y sabroso que forma parte integral de nuestro patrimonio agrícola y culinario. Son ideales para huertos caseros, ya que se pueden cortar las hojas exteriores repetidamente para una cosecha continua, siempre dejando el centro de la planta intacto para que siga produciendo. Experimentar con ellas en la cocina moderna,
desde ensaladas cuando son muy jóvenes hasta salteados con ajo o como parte de un caldo verde rústico, es una forma sencilla y efectiva de reconectar con esta valiosa tradición. Hemos recorrido un fascinante viaje a través de la memoria botánica de la Edad Media, descubriendo 15 vegetales que una vez fueron pilares de la dieta de nuestros ancestros y que hoy, en su mayoría, han caído en el olvido. Desde la dulzura terrosa del esquiruelo hasta el sabor intenso del levístico, pasando por la resistencia invernal de la hierba de los canónigos y el potencial nutricional del cenizo blanco, cada uno de estos vegetales olvidados encierra una historia de adaptación, ingenio y una profunda conexión con la tierra. Su recuperación no es solo un acto de preservación histórica o de curiosidad gastronómica, sino una oportunidad real y urgente para enriquecer nuestra biodiversidad agrícola, diversificar nuestras opciones culinarias y fortalecer nuestra salud con alimentos nutritivos y resilientes. En un mundo que busca soluciones sostenibles a los desafíos alimentarios y ambientales, estos vegetales nos ofrecen valiosas lecciones del pasado y herramientas para el futuro. ¿No crees que es hora de que estos héroes olvidados de la mesa medieval vuelvan a ocupar un lugar de honor en nuestros huertos, en nuestras cocinas y, por ende, en nuestros platos? Te invitamos, con fervor y entusiasmo, a explorar más sobre estos vegetales fascinantes, a buscar sus semillas en bancos de semillas patrimoniales, a experimentar con sus sabores únicos y a compartir este conocimiento con tu comunidad. Cada semilla plantada y cada receta revivida es un paso hacia un sistema alimentario más rico, más resiliente y más conectado con las raíces de nuestra propia historia. Juntos, podemos traer de vuelta este tesoro verde del pasado para un futuro más sabroso, más sano y verdaderamente sostenible. Atrévete a redescubrir los sabores perdidos de la Edad Media y a cultivarlos hoy.